dejaste a nosotros para que podamos conocerte también. Gracias, porque ahí están todas tus verdades que necesitamos aplicar a nuestra vida. Te pedimos en esta tarde que abras nuestro corazón y abras nuestro entendimiento para poder aprender, para poder salir edificados, Señor. Para poder salir, Señor, con una buena lección, pero sobre todo una palabra de parte de ti, que es una clase. No descartamos, pues nunca jamás podríamos dejar hacer un lado el poder que tiene tu palabra para convencernos, para exhortarnos, para instruirnos, para guiarnos y para alinearnos, Señor, a tu voluntad y para formarnos y seguir formando el carácter de Jesús en nosotros. En esta tarde en tus manos encomendamos este tiempo de estudio porque aunque podemos aprender muchas cosas, confiamos completamente y dependemos completamente de la guía de tu Espíritu Santo, quien es nuestro mejor maestro. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Entonces, nos quedábamos la semana pasada en este punto donde decíamos que para el hombre natural, ¿se acuerdan lo que leímos en Corintios? Las cosas que son del Espíritu no pueden ser entendidas. Estoy parafraseando. No pueden entender las cosas que son del Espíritu porque se tienen que discernir espiritualmente, se tienen que entender espiritualmente. En un estado natural, las cosas del Espíritu para una persona son locura, dice la palabra de Dios. Lo leímos la semana pasada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede entender o cómo podemos a entender o empezar a comprender y a aprender de las verdades de Dios, de su naturaleza, de su carácter, de quién es Él, o qué dice la Biblia, cuál es todo lo que tiene que ver? Bueno, vamos a poder empezar a comprender y ver las realidades espirituales del reino de Dios cuando llegue este suceso en nuestra vida o cuando suceda esto, y es nacer de nuevo. Sin que esto suceda, nosotros vivimos en una separación espiritual, lo que se entiende como una muerte espiritual. Estamos muertos espiritualmente. Ya dijimos que la muerte espiritual es esa separación de nuestro espíritu y el espíritu y de Dios, y no podemos tener esta comunión con Él. No hay una relación con Él, no hay una conexión con nuestro Dios, con nuestro Creador. Pero cuando sucede el nuevo nacimiento, se restaura esta conexión y se restaura esta relación y podemos tener este acceso a la presencia de Dios, podemos escuchar su voz, empezamos a distinguir la voz de Dios de otras voces y de otras cosas, y empezamos a aprender de la palabra de Dios. Nuestro espíritu se empieza a alimentar de las verdades, pero tenemos que nacer de nuevo, porque de lo contrario no vamos a poder. Jesús dijo, hasta que uno nace de nuevo puede ver el reino, puede comprender, empieza a comprender las verdades de la naturaleza del reino de Dios, de nuestra vida espiritual, la importancia que tiene. Por eso, cuando el conocimiento fíjense, por eso cuando el conocimiento sobrepasa nuestra práctica de la palabra de Dios, las cosas que sabemos son más de las que vivimos. Entonces nuestra vida se vuelve un poco difícil, más bien se vuelve tediosa, porque aunque podemos saber muchas cosas, si no estamos viviendo nada de la palabra de Dios, no se va a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. No vamos a avanzar, no vamos a madurar, no vamos a crecer en esa madurez que debemos tener como cristianos, y no vamos a poder avanzar, y no vamos a poder alcanzar, no vamos a poder cumplir, o vamos a estar atascados en cumplir, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Y vamos a tener muchos problemas, nos vamos a meter en muchos problemas. Por eso es importante que no solo hay que aprender, no solo hay que estudiar, hay que vivir, ¿ok? Entonces, el nuevo nacimiento nos quedamos de cómo podemos aprender o cómo pudiéramos, ¿verdad?, identificar cómo sucede, cuáles son las señales de que ahora estamos teniendo esta relación, esta comunión con Dios, este nuevo nacimiento. Bueno, el nuevo nacimiento es una enseñanza, es una doctrina y muy importante y central en nuestra teología o en nuestro estudio también. Bíblica y teológicamente, este es un acto transformador que implica un cambio radical en la naturaleza espiritual del ser humano, obrada por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, ¿verdad? Las evidencias, hermanos, de haber nacido de nuevo se manifiestan primeramente en cambios internos y luego en cambios externos que confirman que Dios ha hecho una transformación interna. Vamos a ver algunas de las cosas, de las evidencias, ¿okay? Que podemos ver acerca de esta obra de parte de Dios de haber nacido de nuevo. Primero, número 1, la transformación de nuestra vida.
¿ok? La transformación de nuestra vida. Acompáñame a leer 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver algunas como evidencias de este nuevo nacimiento que suceden en cuando nosotros ya nos arrepentimos, y explicamos la semana pasada, y sucede esta obra milagrosa de parte de Dios que hace que nuestro espíritu vuelva a conectarse, vuelva a tener esta comunión y esta relación con Dios. Dice así, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, este versículo, y es aunado al contexto que está avalando aquí, este pasaje nos describe un cambio radical en nuestra naturaleza, lo que se va a reflejar en un cambio de conducta o en un cambio de comportamiento. Las cosas viejas, es decir, los hábitos pecaminosos, las prácticas pecaminosas y las prioridades egoístas son reemplazadas, fíjense bien, esto es bien interesante, por un deseo genuino de agradar a Dios. Decíamos que antes de conocer a Cristo, antes de tener este encuentro con el Señor, en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, no existía el deseo de agradar a Dios, ¿ok? Fíjense esto, el deseo de honrar a Dios, mucho menos la voluntad, mucho menos ¿verdad? De querer hacer lo que a Dios le agrada. Sabíamos de alguna manera por la conciencia y entendíamos que había cosas que estaban bien, había cosas que estaban mal. ¿Se acuerda que dijimos cuando hablábamos de la conciencia qué es lo que nos dice, qué es lo que está bien, lo que está mal? Esto toda persona lo tiene, pero hasta ahí llega. No nos puede impulsar a vivir en santidad. La conciencia no nos lleva a vivir en santidad. Solamente es ese eco que quedó de nuestra comunión con Dios, que en el principio, ¿verdad?, que nos dice, esto está mal, esto está bien, pero no hay un poder transformador ahí, no sucede nada, solamente hasta ahí llega. Bueno, cuando somos transformados, cuando hemos nacido de nuevo, sucede este nuevo nacimiento, en nosotros nace ahora el deseo de agradar a Dios, un deseo genuino de honrar a Dios. Por eso, porque empezamos a contemplar y aprender quién es Dios, empezamos a vislumbrar un poquito nada más su santidad, su poder, su majestad, que ofenderlo, es decir, pecar, nos duele. Alguien, bueno, lo voy a decir de esta manera, alguien que se diga cristiano, porque voy a decir, si digo un cristiano no tendría mucho sentido o mucha congruencia, pero alguien que se diga ser cristiano, que diga que teme a Dios o que ama a Dios, pero todavía se deleita en las cosas que hacía antes, no le produce ningún dolor el ofender a Dios, puede estar así como si nada. Se puede entonces uno dudar de cómo es posible eso, porque ahora nuestro corazón o la naturaleza que Dios deposita en nosotros es hacer lo que Él nos manda, andar en santidad. Entonces esta transformación no es una mera mejora moral, como algunos pudieran pensar, o a nivel moral, o algo de nuestra humanidad que surge de nuestra fuerza o de nuestras capacidades. Esto es una obra sobrenatural que Dios hace en aquellos que confiesan, que se arrepienten y le entregan su vida al Señor. Cuando somos convencidos de nuestro pecado, dijimos la semana pasada, entonces, pero esta es una obra transformadora que solo Dios puede hacer a nuestro espíritu, que nos hace ahora, nos pone esa naturaleza que ahora nos debe gobernar, que es hacer lo que a Dios le agrada, que es obedecer la palabra de Dios. Por eso, una de las cosas que podemos, bueno, ahorita lo vamos a decir aquí en la segunda señal, pero esta es una primera evidencia, ¿no? Que nuestra vida es transformada, nuestra conducta es diferente. Ya no nos estamos involucrando en las cosas que hacíamos antes. Cambia completamente todo eso. Es un cambio completamente. Bueno, ¿qué más? Derivado de esto, surge entonces el deseo de santidad y de la obediencia a la palabra de Dios. Esto es importante aclarar porque a lo mejor alguien puede decir, no, yo deseo hacer, pero una cosa es decir, ¿verdad? Desear, pero este deseo, la evidencia de que el deseo es real se ve entonces en el actuar, ¿ok? Fíjense, vamos a leer 1 de Pedro 1:23, acompáñenme a leer.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Una señal es amar también la santidad de Dios, desear andar en esa santidad honrando y agradando a Dios. Es lo que debe aquí imperar en el corazón, es decir, debe estar muy presente el anhelar honrar a Dios. Pero si nosotros pensamos, no, es que nadie puede, es imposible, todos fallan, y pues no, entonces ya hay una actitud equivocada. Pero no, fíjense, lo que dice aquí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y dice, permanece para siempre. Miren, el nuevo nacimiento produce en nosotros un hambre por la palabra de Dios, por aprender de su palabra, por ser alimentados. Debe haber en nosotros esa hambre. Si en nosotros no existe eso, no, pues es que está bien difícil, es mejor ahí ahí después, ¿no? No, en nosotros esto debe ser algo latente, el hambre por la palabra de Dios, para aprender. No solo no el hecho de adquirir mucho conocimiento y presumir, no, el aprender. Señor, yo quiero aprender a ser un buen esposo, a ser un buen hijo, un trabajador honesto delante de ti. Ayúdame y vamos a la palabra de Dios. Estamos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, produce esta hambre, ya que es el medio, por la palabra de Dios, por el cual nosotros escuchamos, o sea, recibimos, ¿verdad? Este alimento, la palabra de Dios, que nos transforma. Dios usa su palabra para transformarnos también. Este deseo de obediencia nos lleva a vivir en santidad. Nos lleva a vivir apartados de todo aquello que a Dios no le agrada, porque vamos aprendiendo. Bueno, a Dios no le agrada que use un lenguaje grosero. A Dios no le agrada que me involucre con personas que andan haciendo cosas ilegales, que roban, que estafan, ni participar de eso. Nosotros empezamos a notar eso y el Espíritu Santo empieza a convictar nuestro corazón y nos apartamos. O sea, la reacción es apartarnos, no vamos a andar ahí jugándonos al fuerte, no, yo aquí todo, no, diga el fuerte soy y no sé qué, no. O sea, vamos a ir apartándonos de todas aquellas cosas que ofenden a Dios. Bueno, vamos a buscar siempre el agradar a Dios. Aún cuando no tengamos todo el conocimiento, vamos a reconocer, Señor, yo quiero agradarte, guíame. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la decisión que debo tomar aquí? Vamos a buscar. Pero no nos vamos a quedar ahí, no, pues como quiera van a hablar de mí. No, esa no es la actitud que debemos tener. Fíjense, primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 5. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, dice de esta manera. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo entonces podemos saber que conocemos y estamos conociendo a Dios? Porque se acuerdan que dijimos que estamos conociendo a Dios, porque Dios siempre nos enseña cosas. Bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta de esto? Dice el apóstol Juan, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Y esta es una evidencia muy clara, esta es una señal muy clara de saber que hemos nacido de nuevo y Dios ha hecho esta obra. Voy a leer esos mismos versículos, primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 5 en otra versión. Esta es la nueva traducción viviente. Fíjense cómo lo dice aquí. Dice así, versículo 3 de primera de Juan capítulo 2. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, voy a leer el 4, fíjense cómo dice aquí. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, dice, es un mentiroso y no vive en la verdad. Versículo 5, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Entonces, yo puedo decir, no, yo amo a Dios, yo quiero, el Señor es mi pasión. Bueno, eso es lo que debe ser en nuestra vida, pero lo vamos a demostrar obedeciendo la palabra de Dios. Haciendo caso, es decir, dedicándonos a vivir como Dios nos manda. A cambiar las cosas que Dios nos pide cambiar, a esforzarnos, a tener esta verdadera convencimiento de que eso es lo que debemos hacer. ¿Ok?
Entonces, aquellos que hemos nacido de nuevo, fíjense, no obedecemos a Dios por miedo a la condenación, fíjense, porque luego de repente por ahí puede leer o pueden escuchar, no, es que ustedes están ahí por miedo al infierno o porque Dios los sobornó con el cielo. No, 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 esa es una idea equivocada de las doctrinas. No, un nacido de nuevo, alguien que ha nacido de nuevo, no obedece a Dios por miedo al castigo, por miedo al infierno, sino que lo hace por amor. ¿Cómo podemos? ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos dicho, pero lo voy a volver a mencionar. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel, los que fueron echados al horno de fuego? ¿Se acuerdan? Ellos dijeron que no iban a inclinarse ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos servían a Dios, vivían para Dios, obedecían a Dios, ellos amaban a Dios. Y dice, recordemos la historia, que ellos creían y estaban confiados que Dios los podía librar de ese horno, ¿sí o no? Que Dios podía verdaderamente guardarlos, y realmente Dios lo hizo. Pero fíjense la convicción de estos jóvenes, bueno, de estos hombres. Y aún si Dios no lo hiciere, o sea, no se trata de, o no solo mi vida como cristiano, mi dedicación a Dios, no se trata de lo que Dios, o de lo que yo quiera que Dios me dé, sino de quién Él es y qué es lo que Él representa para mí. Yo sé que Dios me puede librar, pero aunque Dios no lo haga, yo voy a seguir siéndole fiel hasta el final por amor. Y aunque Dios no nos libre, o sea, y si Dios no lo hiciere, le dicen al rey, no nos vamos a postrar ante la estatua. Entonces, esa es una evidencia de que verdaderamente nosotros tenemos este deseo de honrar y de agradar a Dios, obedeciendo su palabra sin importar qué es lo que nos pueda ocasionar. O sea, en el sentido de que aunque se presenten oposiciones, aunque se presenten cosas que van a desafiar nuestra fe, nuestro compromiso con Dios se mantiene y se debe mantener intacto, porque Él es lo más importante, Él es el más importante. Es por amor, porque nuestro corazón ya ha sido, y nuestro espíritu ha sido conectado con Él, nuestro corazón ha sido transformado. Bueno, otra señal es el amor genuino por Dios, pero también hacia los demás. Otra señal de que ha ocurrido el nuevo nacimiento es amor genuino por Dios y por los demás. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Acompáñenme ahí donde estábamos. 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Porque el amor a Dios se manifiesta en la obediencia a Él, pero el amor a Dios también, bueno, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Es amor a Dios, pero que es obedecer lo que Él nos dice, pero una cosa que Él nos pide es amar al prójimo. Fíjense, es como podemos relacionarlo también. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Estamos ahí? Dice así. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios. ¿Y qué? Y conoce a Dios. Y bueno, ya el versículo muy famoso, ¿no? Que el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una de las evidencias otras de las evidencias muy claras que podemos decir de haber nacido de nuevo es el amor. El amor no se limita, hermanos, a las emociones, porque ¿cuál es la idea más común que tenemos del amor, o la idea o el concepto más popular? Pues que sientes aquí ratas en el estómago, como dicen, mariposas, no sé. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que uno siente emociones fuertes y que hay algo que pasa. Bueno, el amor que Dios nos enseña, que debe habitar, que debe estar en nosotros, no es el que solamente es emocionalista o el que se queda en la parte emocional, sino el que expresa los actos concretos de servicio, perdón y compasión a los demás. ¿Cuántos tuvieron problemas con personas o con gente antes de conocer a Cristo? Que se hayan peleado, que hermano dice, levanto las dos manos, que se hayan peleado, que hayan salido mal, que a lo mejor voy a decirlo de esta manera, a lo mejor que yo le robé o me robó y me enojé con él, a lo mejor un familiar,
y nos dejamos de hablar y tal. Bueno, una de las cosas que va a demostrar también que hemos renacido de Dios, que hemos nacido de nuevo, es que vamos, cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos con esa persona, si fuimos nosotros, vamos a buscar, ¿verdad?, pedir perdón y mostrar compasión también, si es que nos ofendieron, ¿no? Si fue el caso que nos hayan ofendido. O sea, ya no va a ser como antes, que lo mirábamos y le volteábamos la cara o nos queríamos ir para saldar cuentas. No, no, no. El amor de Dios que ahora gobierna, que brota en nuestros corazones, nos va a hacer verlo a Él o a ella como lo que es un alma que también necesita de Cristo. Y que si ofendimos o que si herimos, vamos a pedir perdón. Y no como, pues que, ¿verdad? Que se quede quien quiere, el que no, next, si no sé qué. No, o sea, vamos a ser serviciales. Fíjense, Juan, en el Evangelio de Juan, vamos a leer capítulo 13, versículo 35. Eso es hacia los demás, pero también debe haber amor hacia nuestros hermanos en Cristo. ¿Cuántos aman su familia en Cristo? ¿Sí? ¿Si nos amamos en el Señor o más o menos? ¿Sí? Hermanos, tenemos que aprender a amarnos. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar toda la eternidad allá. ¿Sí? A ver, mírese. Vamos a estar allá, hermanos, y por la gracia del Señor. Así que hay que amarnos aquí, ¿no? Porque si no, Señor, a mí ponme allá con los allá, los que vivían en San Pedro 2, yo quiero. No, pues vamos a estar allá, somos una familia. Pero fíjense, Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán todos, o sea, ¿quiénes son todos? Pues todos, ¿no? Que, lo voy a decir, la Reina Valera dice que sois mis discípulos, ya en el español latino es que son mis discípulos. ¿Cómo nos van a reconocer? Si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Será importante esta evidencia, esta señal del amor? Claro, porque hasta nuestro Señor Jesús dijo, o sea, van a darse cuenta que ustedes son mis discípulos, que son mis aprendices, mis seguidores, mis estudiantes, que ustedes están comprometidos en imitar mi ejemplo y mi carácter si tienen amor unos por los otros, si de verdad se aman. Entonces, esta transformación que sucede del nuevo nacimiento en nosotros refleja este aspecto del carácter de Dios, que es el amor. Esto es el amor que surge en nuestros corazones, es un fruto que también es es una evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, fíjense lo que dice ahí. Ya lo hemos leído y se ha leído bastante este versículo. Gálatas 5:22. Pues, es el fruto del Espíritu. El fruto es algo completo. Y dentro del fruto existe el amor. Fíjense. Y es el primero que se menciona, 5:22 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor. No podemos decir que somos cristianos y no tener amor. Pero a ver, hermano, sí, el amor, y está muy chévere lo que usted dice, pero ¿cuál es ese amor? ¿Cuál es ese amor? ¿Dónde viene? Okay, bueno, vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, fíjense. Y a partir del versículo número 4. ¿Cuál es ese amor o cuál es la naturaleza del amor que debemos tener? Bueno, pues es la misma que el amor que Dios nos tuvo a nosotros. Sí, hermano, pero usted puede preguntar, sí, hermano, está bien, pero ¿cómo yo puedo saber en qué consiste el amor? ¿De qué está hecho? Bueno, fíjense lo que dice aquí. 1 Corintios 13:4. El amor es, ¿qué? Sufrido. Ay, no, entonces yo no quiero sufrir, yo aquí el reino ahora y no sé qué. Vamos a sufrir por amor a Cristo, ¿sí o no? A veces es difícil, pero bueno, no quiero abundar mucho aquí porque no como tal el objeto del estudio no es este pasaje, pero hermanos, meditemos lo vamos a leer en otra versión, pero meditemos mucho en este pasaje. Aquí siempre acuérdense que nosotros no nos debemos comparar nunca con el testimonio de otros, sino con el estándar de la Biblia, con lo que la Biblia nos manda a nosotros. Si reflejamos verdaderamente este amor. El amor es sufrido.
Jesús padeció por nosotros, ¿sí o no? Sufrió por nosotros. Y el sábado, si Dios permite, vamos a aprender algo muy interesante sobre la adoración en el Getsemaní, como Él, y hasta gotas de sangre, hermanos. Pero bueno, fíjense, ¿qué más? Bueno, aunque he sufrido, fíjense, no se amarga, es benigno, dice, que de benignidad, de bondad. El amor no tiene envidia. Dice, el amor no es jactancioso, o sea, no es presumido, no se envanece, no hace que nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Yo a veces escucho, fíjense, es triste decirlo, ¿no? Pero he escuchado gente que se dice ser cristiana, que ven, ¿no? Que hacen algo, que agarran a un delincuente y lo matan o lo atraviesan con un palo a la gente y dicen, qué bueno, se lo ganó, y casi le danzan. Hermano, o sea, es cierto que sí se lo buscó, es cierto, porque toda acción tiene una reacción, es una ley de la física. O sea, todas nuestras acciones tienen consecuencias, pero también son almas. O sea, no hay que tener esa visión toda de fatalismo, ¿no? Pero fíjense, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, ¿y qué más? Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia. Hermano, hay para los que les gusta el conocimiento, la ciencia va a acabar, pero bueno, el amor de Dios permanece para siempre. Fíjense, lo voy a volver a leer este mismo pasaje, pero en otra versión, que es la nueva traducción viviente, pero fíjense cómo dice aquí, el amor es paciente y bondadoso. ¿Tenemos paciencia? ¿Sí? ¿Cuántos dicen, ouch, verdad? El amor no es celoso, dice, ni no celoso como el celo humano a veces es, ¿sí o no? No es celoso, dice esta versión, ni fanfarrón, ni orgulloso, no anda allí humillando a los demás, ni menospreciando, ni queriéndose mejor que otros. Esa es la naturaleza que debe haber, que debe ser nuestro amor. Dice, ni ofensivo, o sea, nada más por ofender. Una cosa es que a veces las verdades que decimos puedan ser ofensivas cuando algo nos ofende. Cuando una verdad nos ofende es porque algo andamos haciendo mal, pero nosotros andamos ahí nada más ofender por ofender para nomás hacerle. Hay gente que es así, no sé si usted ha conocido, que le gusta molestar a otros, nomás para hacerlos enojar, a ver cómo reaccionan, y como que está medio raro eso, pero nosotros no debemos ser así. Ni ofensivo. Dice, no exige, fíjense, está bien interesante cómo traduce esta frase. No exige que las cosas se hagan a su manera. Santo, y aquí en el norte estamos bien tremendos, ¿sí o no? Que decimos, no, es que así soy, así seguiré, así me moriré, como decía. Entonces, no exige que las cosas, hermanos, hay muchas veces, por no decir siempre, tenemos que aprender a doblegar nuestro orgullo, nuestro yo, el ego, ¿no? No exige, porque es bien fácil pedir las cosas como quisiéramos, ¿sí o no? Es bien fácil, no, yo quiero que sea así, tal cual, pero muchas veces no entendemos que no debe ser así, no siempre es así. Entonces no exige que las cosas hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro, fíjense, de las ofensas recibidas. Porque el amor de Dios es un amor que perdona en el sentido de que no guarda las ofensas. Es olvidador, pues no guarda las ofensas aquí y siempre las saca a relucir. No, ya pasó, bueno, nos perdonamos en el Señor y ya. A lo mejor me acuerdo, pero ya no me va a causar rencor ni dolor, ni me va a causar un deseo de vengarme, ya pasó. No guarda registro, no lleva un registro de las ofensas recibidas. Dice versículo 6, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor, dice, nunca se da por vencido. Y esta frase es bien interesante porque a pesar de que nosotros, la máxima creación de Dios, el hombre, los seres humanos, aunque durante toda la historia hemos ofendido a Dios, hemos sido infieles a Dios, incluso su pueblo, ahora por la gracia del Señor, nosotros como la iglesia hemos sido infieles a Dios, a las verdades de Dios, el amor de Dios permanece intacto, no se da por vencido. A pesar de todo, Él vino para salvarnos. Pero no es lo mismo esto que solapar, no voy a confundir aquí, no, pero que el amor de Dios así es, y ese es el amor que debemos tener. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ese es el amor de verdad, el que en primera instancia el amor a Dios,
que aunque a lo mejor no vemos todo lo que quisiéramos tener, ¿verdad? Pero el amor de Dios, el amor a Dios, el amor que tenemos hacia Dios debe poder más. Decir, Señor, tú para mí eres más que una casa, que un carro, que una prosperidad económica. Yo te voy a servir por amor con toda mi fuerza, mi mente, mi corazón, hasta el último día de mi vida, hasta el último aliento, no importa. Voy a permanecer aquí por amor a ti. Bueno, es ese amor que se mantiene firme en toda circunstancia, un amor que no es infiel, que no anda volteando a otros lugares, a otras personas, para conseguir lo que solo Dios puede darnos. Y luego dice, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Entonces, ¿será importante tener amor? Claro. Ay, hermano, yo pensaba que amor era nada más que te daban cosquillas aquí. No es todo esto. Es el amor que se basa en darlo, en decidir amar a pesar de lo que podamos ver o no, o lo que no estemos viendo. Por eso el amor que la Biblia nos enseña que tenemos que tener, la palabra que se usó, que ya lo hemos explicado muchas veces, que es la palabra ágape o agapao, que es donde viene el término, es un amor que no es emocional, porque las otras palabras que se traducen por amor del griego al español tienen que ver más con las emociones, pero la palabra ágape tiene que ver más con la voluntad, con la mente, con el decidir amar, a pesar de todo. Ahora, ¿qué más? Bueno, otra evidencia, para continuar aquí, retomando aquí, es pues el testimonio interno, ¿verdad? Que el Espíritu nos da. Fíjense, Romanos 8:16 dice así, Romanos capítulo 8, versículo 16, leemos, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El nuevo nacimiento incluye una confirmación interna del Espíritu Santo que asegura al creyente, o nos asegura, ¿verdad?, que por la gracia y el amor de Dios somos sus hijos. Ahora, esto no es para presumir, porque luego de repente se malutiliza la frase de, yo soy hijo de Dios, como para presumir algo y exigir lujos, ¿verdad?, o exigir comodidades como cristianos. No, y es una manera equivocada de expresarlo, ¿ok? No, yo soy hijo del rey del universo, del dueño de la luna plata, y yo merezco esto y no sé qué, y andamos manifestando, quieren manifestar, ¿no? No, esa es una manera un tanto equivocada y también inexacta de expresar la frase hijos de Dios, o decir o entender lo que implica ser hijos de Dios. Porque se usa desde la exigencia de derechos, pero no desde el sentido de las responsabilidades. ¿Cuántos saben que como hijos de Dios tenemos responsabilidades? Pues hay que tener mucho cuidado cuando digamos que somos hijos de Dios, porque no se trata de, no por decirlo ya nos van a traer ahí todo en charola de plata, no. Es una responsabilidad, pero bueno, quería hacer esa aclaración nada más. Entonces, pero existe este testimonio interno que sucede, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos asegura, nos testifica de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sucede? Bueno, este testimonio nos trae paz, confianza y seguridad a nivel espiritual. Señor, podemos confiar verdaderamente y en la guía de Dios. Tenemos esa tranquilidad de que Dios tiene el control, que tenemos que hacer lo que nos toca, tenemos que trabajar nuestras responsabilidades, pero Dios está en completo control. Entonces sucede esto, ese testimonio del Espíritu. A veces Dios, específicamente esto yo no lo puedo quitar completamente, pero sí es importante mencionarlo. Puede muchas veces, todo depende de cómo estemos viviendo, pero hay momentos en los que a lo mejor podemos estar desanimados, ¿verdad? O que podemos estar teniendo, ay Señor, pero miren, a veces Dios nos recuerda que somos sus hijos. Pero pues bueno, podemos pasar por miles de circunstancias, pero si somos hijos de Dios, créanme hermanos, que Dios nos va a guiar, pero tenemos que nosotros obedecer la guía de Dios, porque si siempre estamos pidiendo, Señor, ¿qué debo hacer? Muéstrame, guíame, ayúdame. Pero Dios trae su palabra y no hacemos lo que nos pide porque, no creo que, pues bueno, el Señor va a decir, bueno, entonces, ¿cómo le hago, no? Entonces, Señor, debo salir de viaje, y Dios trae una predicación, un sermón o algo, y dice, hermano, si está planeando algo, cuídese, ahorita están las cosas muy feas, mejor abstenga, o algo. Dios trae una palabra, estoy diciendo un ejemplo nada más.
y luego, ay, bueno, pues yo también voy a salir porque Dios me cuida. Bueno, entonces, ¿verdad? Muchas veces Dios así cuando tenemos un plan o queremos tomar una decisión y no y decimos, Señor, ¿qué debería hacer? Muchas veces en oración Dios lo trae a través de su palabra, lo confirma o no, o nos muestra que no, a través de una historia, a través de un pasaje, o muchas veces, y la mayoría de las veces, a través de una enseñanza, de una predicación. Por eso siempre tenemos que estar atentos a todo lo que um, nos enseñan aquí. Le decía un hermano ahorita, nunca se nos debe olvidar que, aunque sí es cierto que estamos en este cuerpo y somos personas y tenemos imperfecciones, pero nosotros ya vivimos en un plano o de alguna manera las cosas espirituales ya tienen más relevancia en nuestra vida. Es por eso que aunque podamos vivir muchas cosas como cualquier otra persona, tenemos trabajo, todo eso, nunca debemos olvidar que Dios siempre puede usar cualquier circunstancia, cualquier situación, permitir cualquier cosa para traernos una lección, para probar nuestra fe y nuestro compromiso. Y nunca debemos, por eso siempre la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar alerta, o sea, porque siempre hay cosas que aprender, entre otras cosas, lo que quiere decir esa frase, estar alerta, pero Dios siempre va a usar situaciones para hablar a nuestro corazón. Nunca debemos pensar que no, pues no pasa nada, pues cualquiera. Siempre, siempre atentos a algo que Dios puede enseñarnos, que Dios lo va a hacer. Pero bueno, ¿qué otra señal hay más acerca de esto? Bueno, fíjense lo que vamos a leer, primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Hay una victoria sobre el pecado, o sea, en nuestra vida hay una victoria sobre el pecado. Esto no quiere decir que nunca más, o sea, mientras estemos aquí en la tierra, nunca más puede que no fallemos, pero hay una victoria que sí sucede. Y fíjense lo que dice aquí. Todo aquel que, primera de Juan capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no que no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, o sea, Dios no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, fíjense, aquí la frase clave, porque no podemos decir que nunca más nos vamos a equivocar, porque entonces ya seríamos Dios y no somos Dios, ¿sí o no? No tendría sentido que Juan quisiera decir eso. No, aquí la frase clave es aquel que ya no practica el pecado, es una señal de haber nacido de Dios. Es decir, esto significa que nosotros, con la ayuda de Dios y con el poder de su Espíritu, buscamos siempre mantenernos alejados del pecado. No quiere decir no significa que una persona, o sea, un cristiano es impecable, no, sino que no vivimos en una práctica habitual y constante de pecado, como antes sí lo hacíamos, ¿sí o no? Llegaba el día del día de paga y siempre, ¿verdad? Para Miguelito, ¿no? Algo ahí, ¿no? Decíamos, ay, ahora me fue de menos y los hermanos que están casados, ¿no? Y le daban de menos para el mandado a la esposa, ¿no? Y siempre guardaban algo. Pero ahora ya no, ¿verdad, hermanos? Bueno, aquí hay 3, ¿no? Pero ¿verdad que no, varones? Ya dan todo íntegro, ¿verdad? Sí, santo padre. Señor, háblanos. Pero antes, ¿cuáles eran nuestras prácticas comunes? ¿No? Hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ocultar cosas, mentir para todo, ¿no? Híjole, llegábamos tarde y ¿qué decíamos? No me va a creer, se me pareció ahí el Chapulín Colorado, no sé, ¿no? Entonces, y mentíamos para todo. Justificábamos todas nuestras malas actitudes. No, es que tú, es que ellos, es que allá. Y para ahora en Cristo, ¿qué es? No, sí, mira, no sé, llegamos tarde, me quedé dormido. Discúlpeme, no sé. Lo que sea, decimos la verdad. Quiero conectarlo así. Ya no vivimos planeando hacer las cosas que antes hacíamos que nos traían placer, que ofendían a Dios, ¿no? No, pues me voy a escapar el fin de semana con mi amigo, no sé qué, le voy a decir a mi esposa, no sé, que me voy a ir a una junta de trabajo, no sé, y para allá, y puras cosas que no. Pero ya no vivimos en esa práctica, ya no andamos deseando ni buscando esas cosas que antes era lo que hacíamos, era lo que vivíamos. No, ¿por qué? Porque en ese sentido el pecado ya no nos gobierna, ya no gobierna nuestra conducta, nuestro comportamiento, ya no domina nuestra vida. Ahora, en lugar de hacer todo lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos decía, no, roba esto, miente por esto, vete para allá, haz esto,
O sea, era nuestra naturaleza hacer eso. Ahora, en vez de hacer todo eso, existe una lucha por vivir en santidad. Porque ahora Dios pone en nosotros su naturaleza y empieza a surgir este deseo de hacer la voluntad de Dios. No, esto ya no. Y todos los días es esa lucha. Antes no peleábamos, ¿sí o no? Al contrario, vivíamos como pez en el agua, ¿sí o no? Haciendo lo que más nos gustaba, desvelándonos y para allá y no sé qué, en excesos, en vicios. Pero ahora ya no. Ahora existe esta lucha diaria de, ya eso ya no. Y eso va a estar siempre, porque la carne es débil, ¿sí o no? Pero ahora nuestro espíritu, que está por la gracia de Dios, que hemos nacido de nuevo, buscamos la santidad. Buscamos la santidad, amamos la santidad. Un cristiano que no ama la santidad de Dios, entonces, pues ahí hay un problema. Amamos a la santidad. ¿A poco no se deleita en hacer la voluntad de Dios? Estar en paz con Dios, honrar el nombre de Dios, en lo más mínimo, hasta en los detalles más mínimos. Bueno, eso es una señal. Entonces, este nuevo nacimiento rompe de alguna manera este dominio que había completo del pecado sobre nosotros, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Porque viene la naturaleza de Dios a gobernar. Y existe esta lucha todos los días. Otra manera, otros le llaman la naturaleza caída, que ahora está en lucha con la nueva naturaleza. Y el Espíritu Santo, hermanos, mientras nosotros, ¿verdad? Ahora por la gracia de Dios estamos viviendo en esta vida nueva, nos capacita para vivir, para aprender a vivir en esta obediencia y estar constantemente teniendo la victoria sobre el pecado todos los días. Porque ¿cuándo tenemos que mortificar la carne? Todos los días. ¿Cuándo debemos ser obedientes? Todos los días. Porque ¿se acuerdan lo que decíamos, lo que hemos dicho, que Dios es Dios? Todos los días. Bueno, pues nosotros tenemos que ser cristianos todos los días. Y bueno, ¿qué más? Pues se manifiestan, lo que ya dijimos, se manifiesta lo que es el fruto del Espíritu. Vamos a leer de nuevo Gálatas 5, 22 y 23. Ya lo leímos ahorita, pero lo voy a volver a leer ahora sí todo completo. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El nacer de nuevo, hermanos, produce un carácter entonces transformado y reflejado en el fruto del Espíritu. Fue Gálatas 5, 22 y 23. Estas cualidades no son el resultado de nuestros esfuerzos humanos, es la evidencia de la nueva vida que fluye ahora en nuestro interior. Vamos con la última señal, que es el deseo de proclamar a Cristo. ¿Cuántos realmente desean proclamar a Cristo? ¿Sí? No, yo soy, hermano, así más como el de la secreta, no, fíjense. 2 Corintios 5:20, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. No explico lo que quiere decir cada fruto porque ya lo hemos enseñado, pero sí, hermanos, cada parte del fruto del Espíritu, pues ya dijimos del amor, pero hay más. Todos podemos profundizar en algo ahí que está bastante extenso. Dice así, 2 Corintios 5:20, así que, ¿somos qué? Embajadores en nombre de Cristo. O sea, representantes. Dice, a veces decimos, no, hermanos, yo soy cristiano, pero somos representantes de Él, debemos reflejar su imagen. Y bueno, en el nuevo nacimiento, en nosotros produce el deseo de compartir las buenas nuevas de salvación con los demás. Que ya mira al vecino, que a lo mejor se mira como decaído, triste. Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué le pasa? No, es que ya ahí surge una oportunidad para proclamar. No, hermano, yo me quiero pelear ahí con los testigos y no sé qué. No, hermano, predique el evangelio. Mejor eso debe imperar, el deseo de compartir las buenas nuevas, de que alguien pueda escuchar. Siempre hay oportunidad de hacerlo. Y bueno, digo siempre en el sentido de que muy seguido se van a presentar oportunidades para hacerlo.
Y siempre que Dios lo ponga, en nosotros debe haber un deseo genuino de proclamar para que otros conozcan, así como nosotros un día, pero yo no sé nada. Hermano, simplemente encomendámonos al Señor en el día, ¿no? Señor, si me encuentro con alguien que a lo mejor no te conoce y se me concede la oportunidad, el tiempo, el espacio, dame una palabra. Yo no sé mucho, yo no entiendo muchas cosas, pero estoy conociéndote a ti. Yo sé que tú puedes convencer y puedes ablandar el corazón más duro. El corazón de diamantes, los diamantes son bien duros, ¿sabía? En tus manos. Y bueno, y claro que Dios lo puede hacer, pero debe haber a nosotros ese deseo genuino también de proclamar. Esta evidencia entonces se ve claramente en la vida de los primeros creyentes, los primeros cristianos. ¿Se acuerdan cómo vivieron? ¿Cuál fue la insignia de la primera iglesia? Que predicaban el evangelio. Por ejemplo, los apóstoles, quienes no pudieron callar de lo que habían visto y oído. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 20. Hechos capítulo 4, versículo 20. Fíjense lo que dice ahí. Estoy en la otra versión. Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos, Hechos 4:20, porque no podemos dejar, fíjense lo que decían, de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que hicieron, predicaron todo lo que habían recibido de parte de Dios, todo lo que habían aprendido de parte del Señor, del Evangelio, las buenas nuevas. Y verdaderamente lo hicieron. Bueno, entonces, nacer de nuevo no solo transforma la vida personal, sino que también nos impulsa a cumplir la misión que Dios nos ha dado de proclamar las buenas nuevas. El nuevo nacimiento nos convierte en esos, como lo aprendimos en la serie, ¿se acuerdan? En esos testigos de Dios, esos testigos fieles. No tanto con las palabras, o no solo con las puras palabras, sino con nuestras acciones. Entonces la evidencia de haber recibido o haber experimentado el nuevo nacimiento, de haber nacido de nuevo, no son un estándar externo que los creyentes deben cumplir para demostrar su salvación, sino son los frutos naturales de una vida transformada por el Espíritu Santo. Y aunque puede que estas evidencias a lo mejor no se manifiesten de manera perfecta o instantánea, ¿verdad? Como a veces podemos pensar, todas son señales claras de la obra redentora en nuestro corazón, en nuestro interior, que sucede a nivel espiritual. Es por eso que todos debemos examinarlas con humildad, buscando siempre depender de la gracia de Dios para vivir conforme a su voluntad. Amén. Bien, vamos a cerrar esta sección con algo que es muy importante que quiero mencionar. ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca del Espíritu? O sea, en este caso de lo que hemos visto y la diferencia que hay, con eso vamos a cerrar. Y la diferencia que hay en diferentes creencias. Pero antes de continuar, nomás quiero resaltar lo siguiente, que la palabra de Dios nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿se acuerdan? Y cada una de estas partes de nosotros, de nuestra naturaleza y de nuestra composición, tiene aspectos que ya aprendimos, y esto es en lo que creemos. Pero bueno, fíjense, entonces, para resumir todo lo que hemos aprendido, el espíritu es una dimensión inmaterial del ser humano que tiene la capacidad de conectarse con Dios. Esto es, en general, lo que es nuestro espíritu, ¿ok? Que tiene esa capacidad, pero Dios es el que hace eso. Recibimos entonces, Dios nos creó, recibimos el Espíritu de parte de Dios, es creación divina, según lo que leímos en Génesis capítulo 1, versículo 27, ¿verdad? Que Dios nos creó a su imagen y luego dice que sopló aliento de vida en Génesis 2:7, ¿ok? Esto nos recuerda, nos enfatiza que el espíritu humano es un don de Dios y también refleja su naturaleza, es decir, es algo que proviene de parte de Dios. El espíritu es el lugar donde ocurre nuestra comunión directa con Dios, como lo leímos en Juan 4:24 y en Romanos 8:16. Este es distinto del alma, que el alma implica, ya dijimos, las emociones, la voluntad y la mente, y del cuerpo, que es la parte material del hombre, ¿ok? Sucede entonces
que para eso también hay redención y restauración. Debido al pecado, nuestro espíritu está separado de Dios, o nacemos, ¿verdad?, separados de Dios, según Efesios 2:1. Sin embargo, gracias a la obra de nuestro Señor Jesús, nuestro espíritu puede ser una vez más conectado, reconciliado con Dios. ¿Okay? Según lo que leímos en Juan capítulo 3, ¿se acuerdan? 3:3 y en el 3:6. Bueno, el espíritu tiene un propósito escatológico. El espíritu está diseñado para la eternidad. En la resurrección final, el espíritu será unido a un cuerpo glorificado. Bueno, esta visión y esta enseñanza del espíritu, que el espíritu es creado, relacional y redimible, son aspectos que contrastan, es decir, que son diferentes de otras creencias o de otras religiones, y vamos a ver cuáles son, y con esto cerramos esta sección. Fíjense, ¿qué es lo que otras religiones o corrientes de pensamiento creen acerca del espíritu? Y nosotros, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no lo creemos? Bueno, en la filosofía griega, especialmente en el platonismo, el espíritu o nous, que en una palabra que también se traducía como espíritu en algunos contextos, en otros como mente, era visto como la parte racional, por eso también se traduce mente, o inmortal del ser humano. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, Platón veía el espíritu como algo eterno, algo preexistente y algo encarcelado en el cuerpo material. ¿Se acuerdan que muchas filosofías creían que el cuerpo era la prisión del alma o del espíritu? Bueno, Aristóteles, en contraste a esto, consideraba que la parte inmaterial del hombre, lo que él llamaba nous poietikos, era inmortal, pero no personal. Entonces, para los griegos, la meta del espíritu era alcanzar el conocimiento del bien supremo y liberarse de la materia, o sea, del cuerpo. O sea, algún día salir de aquí, esto es lo que ellos creían. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia de lo que nosotros creemos? Bueno, a diferencia del dualismo platónico, nosotros como cristianos vemos el cuerpo y el espíritu no necesariamente como algo malo, sino como parte del diseño que Dios nos dio. Además, creemos, ¿verdad? O negamos que exista, que el cuerpo sea la prisión para el espíritu. Como no es como ellos lo vean. No es así. Entonces, nosotros creemos que Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. Pero ellos creían que el espíritu tenía que ser liberado, ¿no? Tenía que ser liberado de esta prisión. ¿Qué más? Bueno, algunas religiones orientales como el hinduismo y el budismo. En las religiones orientales el espíritu está vinculado a conceptos como el Atman, ya lo dijimos, ¿se acuerdan? El alma individual, y el Jiva, o el principio de vida. En el hinduismo, hermanos, el Atman es eterno y divino, y es la chispa de la realidad suprema que ellos llamaban como el Brahman, ¿no? En el budismo, la idea de un espíritu personal es rechazada en favor de lo que ellos llaman del anatta, que es la ausencia de un yo permanente. El budismo, lo que prácticamente, generalmente, de una manera muy resumida, que fue lo que Buda enseñaba o creía, quien fue el que inició esto, él buscaba la liberación o la realización desde su perspectiva del ser, de librarse del yo, de los deseos egoístas, era lo que él quería alcanzar, esa liberación. Pero ya sabemos que cuando lo dijimos, ya cuando lo mencionamos, dijimos que hasta ahí le alcanzó, realmente no lo consiguió, porque por esfuerzo humano no podemos ser libres de eso, es el poder de Dios el que nos transforma. Bueno, la meta para ellos, para las religiones orientales, es el moksha o el nirvana. En el caso del budismo, acuérdense que ellos crean en el nirvana, que es como su cielo, que es donde cuando el alma cumple el ciclo de reencarnaciones, llega ahí, trasciende, ya libraste al cuerpo a tu alma del cuerpo. Bueno, ellos creen en esa liberación donde el espíritu se disuelve en el absoluto o cesa de existir como una entidad individual. Eso es en general lo que ellos creen. Bueno, ¿cuál es el contraste con lo que creemos? Bueno, nosotros creemos que mantenemos una distinción clara entre el creador, que es nuestro Dios, y nosotros que somos las criaturas. El espíritu no se disuelve, sino que mantiene su identidad mientras disfruta de la comunión con Dios. No se desaparece, pues. ¿Qué más? Bueno, en las religiones
que se llaman animistas o tribales. Bueno, en muchas religiones animistas el espíritu es visto como una fuerza vital conectada a la naturaleza. Ellos hablan, o ellos a menudo creen que los humanos tienen múltiples espíritus, o que el espíritu está vinculado a objetos animales, a animales y también a los ancestros. Pues aquí anda el espíritu de mi abuelita y no sé qué. Pues no, o que un espíritu antiguo ha acompañado a una familia por generaciones. Eso, pues eso no es así, ¿no? O sea, no es el espíritu de una persona, no como ellos lo dicen. Bueno, ellos lo relacionan con lo que llaman lo divino, o sea, que hay algo divino. El espíritu humano está integrado, según estas ideas, en un cosmos espiritual donde interactúa con deidades menores y espíritus de la naturaleza. Bueno, en contraste con eso, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque aunque sí entendemos que existe un plano espiritual, es decir, donde hay un mundo espiritual, no creemos como cristianos, o sea, no creemos que en el animismo, al enfatizar que nosotros no creemos. ¿Por qué? Porque solo Dios es el único que es digno de adoración. O sea, no tenemos por qué venerar otros espíritus o de darle culto a otros espíritus, no. Y el espíritu humano está hecho por Él, no para otras cosas, ¿no? Está hecho por Dios. Y no debemos adorar a nadie más, sino solo a Él. Y en el Islam, bueno, en el Islam se comparten ciertas similitudes con el cristianismo, porque ya ven la historia, pero fíjense, según el Corán, hay diferencias aquí, ¿ok? Según el Corán, Dios sopló su vida en Adán, lo que indica su origen divino para el espíritu humano. Esto viene en Sura 15:29, pero no lean ese libro, ¿no? Pero bueno, ahí viene. Bueno, según ellos, el espíritu humano está sometido a Dios, pero el Islam enfatiza más la obediencia externa que la transformación interna. Nosotros, en cambio, entendemos que el espíritu, ¿verdad?, puede ser transformado por la gracia de Dios a través de Cristo. Y el Islam no tiene un concepto de redención espiritual. En el Islam no existe eso. Y por último, en el secularismo y en el materialismo moderno, el pensamiento materialista moderno niega la existencia del espíritu como algo distinto del cuerpo. Ellos tienen una visión del hombre que es esta: el espíritu humano es visto como una construcción psicológica o el resultado de procesos neuronales. Para ellos es esto, para las ideas más modernas. ¿Cuál es el propósito de lo que ellos piensan de esto? Bueno, pues que la vida humana carece de un destino eterno. El valor del espíritu radica en la autocomprensión y el bienestar temporal. O sea, no ocupas el cielo, tú nomás aquí vive lo que tienes con lo que puedas y ya está, no hay cielo, no hay infierno. Bueno, pues eso es lo que esas son ideas más modernas. Bueno, obviamente nosotros no creemos en esto porque sabemos que el espíritu trasciende a la biología y tiene un propósito eterno dado por Dios. O sea, existe, no es un invento, ¿no? Bueno, entonces, conclusión, para cerrar esta sección, el espíritu, ¿verdad? Distinguimos el espíritu humano como creación de Dios, diseñado para tener esa comunión con Él, que puede recuperar esa relación y que es eterno, en contraste con otras religiones o filosofías que tienden a divinizar al espíritu o fusionarlo con una especie de absoluto impersonal, o que niegan la individualidad como en el budismo, o su necesidad de redención como el materialismo, o que enfatizan la autosuficiencia, mientras que nosotros proclamamos la dependencia total de Dios. Estas diferencias resaltan nuestra comprensión de lo que realmente es, o de lo que la Biblia nos enseña de lo que es el espíritu humano, como que es creado por Dios, ¿ok? El espíritu humano es creado por Dios y pues también es redimido. Y eso define nuestra identidad y nuestro propósito. Cierro con esto, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13. Entonces, la Biblia hay una distinción entre el alma, el cuerpo y el espíritu, porque somos seres tripartitos. 1 Tesalonicenses 5:23. Y esta es fue la base de nuestra sección.
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, como dice, en todo vuestro ser. ¿Cuál es todo vuestro ser o de qué consiste el ser del ser humano? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cada parte de nuestra existencia la debemos dedicar para andar como es digno del Señor. Y el espíritu es la parte que conecta con Dios, el alma refiere más las emociones y la voluntad y la mente, y el cuerpo es la parte física, ¿okay? Lo que podemos ver y tocar. Entonces hasta aquí, hermanos, esta parte de la naturaleza y la composición del ser humano. Hoy fue la última parte, lo del espíritu, y si Dios permite, vamos a estar pasando a otro tema. Vamos a hablar un poquito más acerca de la caída y las consecuencias del pecado. Y pues la redención, después de sigue la redención, la restauración final, y para cerrar la antropología, vamos a ver las aplicaciones prácticas para nuestra vida como cristianos. Amén. De todo eso que hemos visto. Pero bueno, si Dios permite, esto seguirá en los siguientes temas. Vamos a orar para estar terminando y dar gracias a Dios, entregar este tiempo, y vamos a ponernos en las manos del Señor. Y recuerden, hermanos, que todo nuestro ser, el propósito es glorificar a Dios, bendecir el nombre de Dios, andar en santidad, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios nos creó para su gloria, para adorarle, para vivir en esa comunión con Él. No para cumplir solo nuestros sueños o nuestras metas, que no todo lo que a veces planeamos es malo, pero la meta más elevada es parecernos a Él. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, damos gracias en esta tarde por tu palabra, porque es una fuente inagotable de conocimiento. No hay ocasión en que vayamos a tu palabra, Padre, y no recibamos una lección. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que tú nos recuerdas incluso, y podemos ir todas las veces y nos edifica, nos alimenta, nos fortalece. Padre, gracias porque aunque podemos aprender lo que podemos aprender, siempre al final vamos a depender completamente de la guía de tu Espíritu. Gracias por esta obra maravillosa que tú haces en nuestro interior, de volver a reconciliarnos contigo, de poder tener esta comunión. Perdónanos cuando no valoramos nuestro tiempo de comunión contigo, cuando no le dedicamos el tiempo, cuando no es importante, Señor. Solamente te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a comprender y aprender a andar cada día como es digno de ti, Señor, y examinar si verdaderamente hay señales de que hemos nacido. Si no hemos nacido nuevo, Señor, tú traes esa obra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Confiamos completamente en tu poder, Señor. Tú no estás limitado a un lugar, a un espacio. Creemos que tú puedes ayudar en la circunstancia que estemos, Señor. Que no se nos olvide, Padre, que todo nuestro ser tú lo creaste, espíritu, alma y cuerpo son tu creación. Tú no copiaste de nada, no utilizaste la evolución ni nada de esas cosas. Tú así nos creaste y nos diseñaste de una manera perfecta, Señor. Que a través de eso también aprendamos a adorarte y que usemos cada día, cada parte de nuestras energías, nuestras capacidades, de todo nuestro ser, Señor, para amarte, para glorificarte, para obedecerte. Llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos del camino de regreso, Señor, en cualquier accidente, de cualquier falla en nuestros vehículos, cualquier cosa que pueda suceder, algo del clima, un evento climático, Señor, o algún abuso de poder por parte de nuestras autoridades. Cualquier situación que se pueda presentar en tus manos, encomendamos en nuestra vida. Creemos que tú nos puedes ayudar para responder debidamente, sabiamente y dignamente como es de ti, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Nos vemos entonces, hermanos, si Dios permite, el sábado y el domingo, ¿ok? Porque la semana pasada dije que el jueves, sino que no querían venir el sábado.